¿Qué tal, chicos? A ver, voy a empezar a compartir el material, ¿ya? Hola, Xiomara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, un poquito. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Me imagino que están con frío. Estos días ya está haciendo más frío. A ver, les voy compartiendo. Ya ahorita aparece seguro el PPT. ¿Qué tal? Hola, Víctor, ¿cómo estás? Está Deina, Xiomara, Víctor, Catherine. ¿Qué tal, chicos? Ya, a ver, ya apareció, ¿no? Ya se puede ver. Ya, miren, hoy día tenemos que ver el tema de epistemología. En realidad este es un tema bastante extenso, entonces vamos a verlo en 2 semanas. Esta semana y la próxima vamos a ver epistemología. Esta semana es un poquito más esquemática, o sea, tiene que ver con características del conocimiento científico, clasificación de la ciencia, funciones de las ciencias, ¿no? Es un poquito más memorístico hasta cierto punto. Pero de todas maneras vamos a abordar algunos temas que son importantes, como el método científico, por ejemplo, que es un tema que ha estado viniendo últimamente en examen de admisión. La próxima semana vamos a ver problemas epistemológicos, por ejemplo, el problema de la demarcación, ¿no? Que plantea cómo podemos distinguir teorías científicas de teorías pseudocientíficas, ¿no? Por ejemplo, no sé, si la acupuntura puede ser considerada una técnica con respaldo científico o no, ¿no? O la homeopatía, ¿es ciencia o es pseudociencia? Las flores de Bach, ¿es ciencia o pseudociencia? Todo eso lo vamos a ver la próxima semana, ¿ya? Que son problemas epistemológicos, el problema de la demarcación, el problema de la inducción, el problema del método también. Entonces, hoy día vamos a hacer como una especie de introducción y vamos a hablar acerca de esquemas, básicamente. Ahora, yo te recomiendo, te sugiero que este tema lo tengas muy presente para tu examen de admisión. Este es un tema fijo, ¿ya? Puede ser que en un examen no venga, por ejemplo, una pregunta de filosofía latinoamericana, o puede ser que no venga una pregunta de nociología, puede ser que no venga ninguna pregunta de filosofía antigua, ¿no? Pero lo que sí viene siempre es una pregunta de epistemología, siempre. Entonces, ustedes tengan muy presente este tema, repasen luego cuando veamos el repaso si están también en la academia o por su cuenta, este tema es clave, ¿ya? Porque es un tema fijo en los exámenes de admisión. Entonces, fíjate, vamos a comenzar con la primera diapositiva. Mira, acá lo que tenemos que aclarar son ciertos conceptos, ¿no? Cuando hablamos de epistemología, hablamos de filosofía de la ciencia. Ojo, no es lo mismo ser epistemólogo que ser científico. El epistemólogo no necesariamente es puede serlo, sí, pero no es algo necesario. ¿Por qué te digo puede serlo? Porque a lo largo de la historia de la epistemología, o sea, de la filosofía de la ciencia, muchos científicos han terminado siendo epistemólogos. O sea, comenzaron siendo científicos y en su labor de docentes o lo que fuera, se comenzaron a plantear ciertas preguntas acerca de qué es la ciencia, cuál es la función principal de la ciencia, cuál es el método científico correcto, si hay progreso científico, qué tipo de progreso hay. Entonces, han habido, sí, científicos que han terminado yéndose por el camino de la filosofía. Por ejemplo, Thomas Kuhn, del que vamos a hablar la próxima semana. Thomas Kuhn es uno de los epistemólogos más conocidos y él inicialmente estudió física. Era profesor de física en una universidad de Estados Unidos y luego comenzó ya a estudiar filosofía por su cuenta y le dio otro enfoque a su carrera. Entonces terminó siendo un epistemólogo, básicamente. Sí, pero no necesariamente un epistemólogo es un científico, ¿no? El epistemólogo usualmente tiene una formación filosófica, pero tiene conocimientos acerca de la ciencia, o por lo menos conoce de historia de la ciencia, ¿ya? Por eso es que antes, por ejemplo, hace 2, 3 años, en el Centro Preuniversitario de San Marcos, incluso había una semana de historia de la ciencia, o sea, se estudiaba historia de la ciencia como una especie de base para ver epistemología, ¿ya? Entonces, la epistemología es la filosofía de la ciencia, es decir, es aquella rama de la filosofía, aquella disciplina que se encarga de plantear preguntas acerca de la ciencia.
Podemos preguntarnos acerca de muchas cosas respecto a la ciencia. Por ejemplo, ¿qué es la ciencia? ¿Cómo definiríamos la ciencia? ¿La ciencia alcanza verdades absolutas o no? ¿Hasta qué punto es confiable una teoría científica? ¿Las teorías científicas son verdaderas? ¿Podemos calificarlas así de verdaderas? Etcétera, ¿no? Hace un momento también te dije, el problema de la demarcación es un problema epistemológico. ¿Cómo distinguimos entre ciencias y pseudociencias? ¿No? Entonces, todas esas preguntas las plantea la epistemología, que es la filosofía de la ciencia. Ahora, el primer punto entonces es definir a qué nos referimos con ciencia. Fíjate ahí, es el conjunto de conocimientos ordenados sistemáticamente acerca del universo. Claro, estamos hablando de, digamos, de todas las ramas de la ciencia en conjunto, ¿no? O sea, la biología, la química, la física, la astronomía, e incluso podemos hablar de las ciencias sociales, ¿no? De la historia, la sociología, la arqueología, etcétera. Entonces, ciencia es todo ese conjunto de conocimientos que nosotros tenemos como seres humanos, hemos alcanzado como seres humanos, pero requiere una sistematización, requiere un orden, es decir, requiere una coherencia. Un conocimiento no va a ser considerado válido científicamente si es contradictorio con otros conocimientos científicos que ya han sido validados. Entonces, por eso es importante la sistematicidad. Ahora, algo que no está acá, pero lo voy a agregar para que tú lo tengas presente, porque han venido preguntas sobre esto que voy a poner, es que muchas veces la gente cree que la ciencia es una verdad absoluta, ¿no? O sea, tenemos esa idea, ¿no? Lo que ha sido cuestionado por muchos epistemólogos, porque el problema es que si tú dices que la ciencia es verdadera, una teoría científica es verdadera en ese sentido total, de alguna forma estás asumiendo una postura dogmática acerca de la ciencia. Es decir, le tienes una fe absoluta. El que tiene fe absoluta, el que cree de manera absoluta en algo, no lo cuestiona. Y eso es lo más anticientífico que puede existir. Es decir, yo puedo confiar en una teoría científica, sí, pero creer que es la verdad absoluta o que no puede tener ningún error, que no tiene ningún error, eso es equivocado. Porque a lo largo de la historia lo que se ha confirmado constantemente es que toda teoría científica puede ser mejorada, puede ser cambiada, pueden encontrarse luego algunos defectos. Entonces, por eso se dice que la ciencia es falible y perfectible. Eso tú ves, por ejemplo, que quizás has escuchado por ahí, ¿no? ¿Has visto? Que hay una serie de ideas que se tenían, por ejemplo, en los años 60, 70, en el ámbito científico que actualmente ya han sido descartadas, ¿no? Por ejemplo, en los años 60 comenzó a haber todo un disparo en el consumo de cigarrillos, porque los médicos recetaban cigarrillos para combatir el estrés. Lo consideraban beneficioso para la salud y actualmente ya no. Entonces, esos médicos estaban equivocados, pero estaban equivocados ¿por qué? Porque no había todavía la investigación que hay ahora acerca de las consecuencias de fumar. Entonces, cosas como esa, ¿no? Igual, si te das cuenta también el tema de las grasas. Hace 15 años, 10 años incluso, hace poco, se consideraba que todas las grasas eran malas, ¿no? Por eso, por ejemplo, los médicos restringían el consumo de huevo y te decían, no, coma huevo 3 veces a la semana, ¿no? Pero no es bueno que coma diario porque le sube el colesterol. Y actualmente, con los estudios que se han dado, se considera que no es cierto, ¿no? Que uno podría comer huevo todos los días sin problema. Entonces, cosas de ese tipo, ¿no? No solamente en el ámbito de la medicina, sino en el ámbito de la biología, de la química, de la física, hay constantes avances, constantes descubrimientos. Uno tiene que tener en cuenta algo que es importante. La ciencia está en continuo progreso. La ciencia está continuamente descubriendo nuevas cosas, pero, o sea, estamos avanzando en nuestro conocimiento, podríamos decir sí, pero también hay que tener presente que hay dudas, hay muchas dudas todavía, hay muchas preguntas en el ámbito científico que no se han respondido aún. En todas las áreas todavía hay interrogantes. Entonces, mientras no se respondan todas esas interrogantes, no podemos fiarnos al 100% de lo que se ha alcanzado hasta ahora. Por eso es que la ciencia se va perfeccionando, va mejorando. Alguna investigación puede estar equivocada en algo y después de mucho tiempo recién se descubre eso. Entonces, por eso es importante ver a la ciencia con esa mirada crítica. El científico no es dogmático, el científico es aquel que está
dispuesto a corregir sus hipótesis o sus teorías conforme la evidencia va saliendo a la luz. Entonces, este aspecto es importante que lo tengas presente porque la próxima semana, por ejemplo, vamos a hablar de Popper, de Karl Popper, que es uno de los epistemólogos más conocidos, ¿no? Y él precisamente enfatiza en ese aspecto, ¿no? En el antidogmatismo que debe tener un científico. Si un científico es dogmático, entonces no es un buen científico, porque lo que va a querer es que su teoría sea la verdad y no va a estar dispuesto a aceptar ejemplos que vayan en contra, es decir, casos, fenómenos que contradigan su teoría, ¿no? Y ese es un error muy grave. Entonces, por eso es importante tener en cuenta esta característica, que le han preguntado en examen de admisión. Han preguntado eso. Ya. Ahora, ¿qué es el conocimiento científico? El conocimiento científico es aquel que se obtiene mediante la aplicación del método científico. Ojo, este es un tema central, el tema del método. ¿Ya? Vamos a seguir hablando sobre esto más adelante y la próxima semana también, porque es uno de los grandes problemas de la epistemología. ¿Qué es el método científico? ¿Para qué sirve el método científico? ¿Existe un único método científico? ¿Te das cuenta? Van surgiendo distintas preguntas solo con relación a esto. En teoría, ojo, acá estamos poniendo la teoría. En teoría, conocimiento científico solo es aquel que se obtiene mediante el método científico. ¿Ya? Eso es lo que se asume generalmente, pero van a haber algunos filósofos, epistemólogos, que van a cuestionar esto. ¿Sí? Uno de ellos, el más importante quizás, es Feyerabend, que es un anarquista epistemológico. ¿Ya? La próxima semana vamos a hablar del anarquismo epistemológico de Feyerabend. ¿Ya? Feyerabend. Ha venido preguntas sobre él también, ¿no? Creo que el año pasado y el anteaño pasado vinieron preguntas relacionadas con esa postura. ¿Ya? Entonces, el tema del método es importante. En teoría, solo se puede considerar conocimiento científico a aquel que ha sido obtenido mediante la aplicación del método científico. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que haber seguido paso a paso, porque el método es una serie de pasos que yo tengo que dar para alcanzar un resultado en mi investigación. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver luego. Ahora, ¿cuáles son las características, fíjate, del conocimiento científico? Las características son estas cuatro. Primero, el conocimiento científico es objetivo. Claro, porque todos asumimos, se supone que debe ser así, la investigación del científico objetiva, es decir, todos asumimos que el científico se enfoca en el objeto, dejando de lado cualquier elemento subjetivo que podría contaminar, entre comillas, su visión del objeto. ¿No? O sea, si yo analizo un objeto y soy un científico, se asume que lo que tengo que hacer es describir el objeto, explicar el objeto tal y como es. Si yo involucro mis emociones, mis creencias, mis deseos en mi investigación, obviamente voy a tergiversar la información que obtenga. Entonces, por eso es necesario que haya una objetividad de parte del científico que analiza algún fenómeno. Segundo, es metódico. ¿Por qué? Porque como ya dijimos, el conocimiento científico es el resultado de la aplicación del método científico. O sea, en una investigación científica se tienen que seguir reglas y pasos. Al menos eso es lo que la mayoría opina, ¿no? Tercero, es racional. ¿Por qué es racional? Porque cualquier investigación científica tiene que usar conceptos, proposiciones y argumentos. Quizás eso no es tan evidente cuando ponemos ejemplos simples, ¿no? Por ejemplo, no sé, un químico que está en un laboratorio haciendo experimentos. Quizás ahí no se nota mucho. Pero si vamos al ámbito de digamos, de la ciencia más compleja, digamos, más teórica, ahí sí se puede ver eso. Por ejemplo, en el caso de Einstein o de Feynman o de Stephen Hawking, cualquier científico, por ejemplo, físico teórico, al momento de postular una teoría científica, al momento de formular una teoría científica, tiene que hacer uso de conceptos. Por ejemplo, ponte a pensar el concepto de relatividad. Antes de Einstein no existía el concepto de relatividad. Entonces, si yo voy a proponer una teoría nueva, yo voy a necesitar usar quizás conceptos que no existían antes. Yo tengo que definir esos conceptos, tengo que explicar
a qué se refieren esos conceptos. Entonces, el trabajo del científico no es solamente empírico, como a veces uno piensa, también muchas veces es conceptual, teórico. Entonces, la ciencia es racional no solamente porque usa la matemática como herramienta, sino porque necesita argumentar, formular conceptos, ideas, ¿no? Plantear proposiciones. Entonces, el trabajo científico es racional, repito, no solamente por el uso de las matemáticas, sino también por el uso de argumentos y conceptos, ¿ya? Y por último, el conocimiento científico es fundamentado. Pero fíjate acá, claro, generalmente cuando decimos que la ciencia tiene fundamento, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, la ciencia, a diferencia de la filosofía, es fundamentada. ¿Por qué? Porque nos da evidencia empírica de lo que dice, ¿no? En cambio, el filósofo no da evidencia empírica, por eso la filosofía no es una ciencia. Correcto, pero el problema con eso es que muchas veces pensamos que la ciencia es netamente empírica o principalmente empírica, lo cual no es cierto. Es cierto que el científico necesita contrastar sus hipótesis con la realidad. Eso es importante, claro. Es la realidad la que le da, por decirlo así, fuerza a nuestra hipótesis, porque es la realidad la que confirma nuestros supuestos. Pero no es suficiente la evidencia empírica. Muchas veces es necesario todo un trabajo teórico. Por eso te hablaba, por ejemplo, del trabajo de físicos como Einstein, como Feynman, como Hawking y otros más. Lo que ellos hacen no es solamente una, o principalmente una investigación empírica. Es más, muchos de ellos no están encargados de buscar evidencia empírica. Los trabajos de Einstein no tienen, digamos, relación directa con la experiencia. Son trabajos teóricos, son trabajos matemáticos. Ellos trabajan con qué? Por ejemplo, los físicos teóricos, ¿no? ¿Con qué trabajan? Con demostraciones. Y las demostraciones son lógico-matemáticas. Las demostraciones no son empíricas. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, decimos que la ciencia es fundamentada porque muestra evidencia, ya, eso es prueba. La prueba es la evidencia empírica. Pero cuando hablamos de demostraciones, las demostraciones no son empíricas, son lógico-matemáticas. Por ejemplo, no sé si tú has visto esta serie, The Big Bang Theory. ¿Han visto? La teoría del Big Bang. ¿Han visto esa serie? Donde aparece Sheldon Cooper, ¿no? Y tiene su grupo de amigos ya. Los que han visto se acordarán que Sheldon, la típica imagen, ¿no? De Sheldon con su pizarra resolviendo ecuaciones. ¿Sí? Lo mismo que muchos de ustedes deben haber visto en alguna película sobre ciencia, ¿no? ¿Sí? De físicos resolviendo ecuaciones. Ya, ese trabajo, ¿no? De resolver ecuaciones, ese es el trabajo demostrativo, ese es el trabajo matemático. Entonces, hay científicos que se dedican solamente a eso, ¿no? Como en la serie Sheldon, solo se dedica a eso. Él no va a laboratorios para él poner a prueba sus hipótesis. Los que hacen eso son físicos experimentales, que es otro tipo de físico, ¿no? En física hay físico teórico y físicos experimentales. Entonces, el trabajo de la física obviamente tiene que ser refrendado por la experiencia, tiene que contrastarse una teoría, claro que tiene que contrastarse, pero no necesariamente un mismo científico hace todo el proceso, ¿se entiende? ¿No? Son como etapas, ¿no? El físico teórico se encarga de hacer las demostraciones lógico-matemáticas y otros se encargarán de hacer la contrastación empírica. ¿Te das cuenta? Entonces, la ciencia es fundamentada no solo por la experiencia, sino también por el trabajo lógico-matemático. La lógica, ¿por qué? La matemática quizás lo pueden entender fácilmente, ¿no? Pero alguien podría decir, ¿pero qué tiene que ver la lógica? Lo que pasa es que recuerda que la ciencia es racional. Entonces, el científico, cuando postula una teoría, tiene que explicar cómo llegó de sus premisas a sus conclusiones. Tiene que haber una coherencia lógica, tiene que haber un argumento válido. Entonces, por eso entra a tallar la lógica, para ver si la argumentación es correcta o no. ¿Sí? Y ese trabajo es un trabajo demostrativo, ¿no? Por eso cada vez más en los ámbitos de la ciencia, sobre todo de la ciencia teórica, se estudia lógica, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar, mira, esta es la parte de clasificación de la ciencia, ¿ya? Pero vamos a hablar primero, para que se entienda mejor, de funciones, ¿ya? Vamos a saltarnos una diapositiva, ahorita regresamos. Funciones. ¿Cuáles son las funciones de la
ciencia, fíjate, son cuatro principalmente. La descripción, ¿sí? Voy a ponerlo así para que te acuerdes, ¿ya? Descripción, explicación, predicción y aplicación. Esas son las cuatro funciones básicas que desarrolla la ciencia en general. Ojo. Porque, claro, va a depender si ya preguntas ciencias específicas, por ejemplo, la biología no es igual que la ingeniería aeronáutica, es diferente. Entonces, las funciones de cada una varían. Pero digamos, en conjunto, la ciencia, ¿qué busca? Busca describir, explicar fenómenos, ¿no? Describir fenómenos, explicar fenómenos, predecir fenómenos, por ejemplo, un eclipse solar, y aplicar ese conocimiento para crear algo, crear tecnología, por ejemplo, puede ser que mejore nuestra vida, que facilite nuestra vida, ¿no? Entonces, esas son las cuatro funciones. Vamos a poner algunos ejemplos para que sea más fácil. La descripción, por ejemplo, ojo, de cualquier ciencia, ¿ya? Podemos hablar de una ciencia social también, por ejemplo, la economía. La economía puede describir un fenómeno económico, sí, por ejemplo, un fenómeno económico puede ser una inflación o una crisis económica o un mercado negro. Entonces, el economista puede describir cuáles son las características de un mercado negro, sí. Puede explicar por qué surge, por qué aparece el mercado negro, también puede hacerlo. Puede predecir qué va a pasar si ese mercado, por ejemplo, se mantiene durante el tiempo, durante 2 años, 3 años, sí, también, ¿no? Puede hacer una predicción. Y a partir de esos conocimientos puede aplicar para resolver ese problema también, ¿no? Entonces, el economista, por ejemplo, puede hacer esas cuatro cosas. La economía sirve para esas cuatro cosas, pero no necesariamente todas. Por ejemplo, la historia. La historia también es una ciencia social. La historia puede describir un fenómeno histórico, claro, un hecho histórico. Por ejemplo, te puede decir cuándo ocurrió la Guerra del Pacífico, entre quiénes se dio la Guerra del Pacífico, ¿no? ¿Qué características tuvo el conflicto? Eso es describir. ¿Te puede explicar por qué se dio la Guerra del Pacífico? También. ¿Cuáles fueron las causas, el origen de la guerra? Eso es explicar. Sí, también lo puede hacer. Ahora, predecir y aplicar ya es un poco diferente en el caso de la historia, porque el trabajo del historiador es básicamente estudiar el pasado. Entonces, la predicción tiene que ver con el futuro. Eso no es trabajo del historiador. Sin embargo, podríamos decir que el historiador, a partir de sus conocimientos históricos, asumiendo que la historia se puede repetir, ¿no? Que hay como leyes históricas que se mantienen a lo largo del tiempo, ¿no? Que el hombre al fin y al cabo no cambia tanto. ¿Podría usar ese conocimiento del pasado para suponer cómo va a ser el futuro? Podría hacerlo. Pero ese es su trabajo, no es su trabajo. La historia básicamente es una ciencia que describe y que explica fenómenos históricos, hechos históricos, nada más. Ahora, si yo quiero aplicar, quiero usar ese conocimiento para evitar que pase una nueva crisis, por ejemplo, ¿no? Política en el país, ya, eso quizás ya lo hace el politólogo, ¿no? No es trabajo del historiador. Entonces, lo que quiero que te des cuenta es que en general la ciencia hace estas cuatro cosas, pero dependiendo de la ciencia, puede hacer las cuatro, puede hacer tres o puede hacer dos, ¿sí? Dependiendo. Incluso algunas ciencias se dedican solamente a la aplicación, ¿sí? Algunas ciencias solo se dedican a aplicar, ¿ya? Entonces, hay distintos casos en los que se puede ver, se puede notar esto, ¿no? Igual, por ejemplo, la astronomía, ¿no? Un astrónomo puede describir un eclipse solar, sí, te puede decir cuáles son las fases del eclipse, ¿no? Te puede señalar las características del eclipse, te puede explicar, segundo, explicar por qué se da un eclipse, puede predecir un eclipse, puede decirte cuándo va a ocurrir un próximo eclipse, ¿no? Gracias a ese conocimiento que tiene, ¿no? Y puede usar ese conocimiento de alguna forma para crear tecnología. No es trabajo tanto del astrónomo, ese sería trabajo del ingeniero. El astrónomo básicamente describe, explica y predice, pero no es labor del astrónomo crear tecnología en función del conocimiento de los eclipses. Eso es trabajo del ingeniero, ¿sí? Entonces, mira,
Vamos a ver acá para aclarar esto. Mira, las ciencias en realidad se pueden clasificar de muchos modos. Hay muchas formas de clasificar la ciencia, pero hay dos que son las más importantes, según el objeto de estudio y según la función. Vamos a borrar este para que no nos distraiga y nos concentremos en, primero, clasificar la ciencia según su función. Acá la pregunta es, ¿qué hace esta ciencia? Fíjate, ¿ah? ¿Qué hace esta ciencia? ¿Esta ciencia es pura o aplicada? Por ejemplo, ¿la biología es pura o aplicada? ¿A qué se dedica la biología? A estudiar los seres vivos, ¿sí o no? Ya, ¿y cómo los estudia? ¿Qué dice de los seres vivos? Los describe, ¿no? Explica los fenómenos biológicos y a partir de ese conocimiento puede predecir qué va a pasar, por ejemplo, con un sistema, no sé, de un ser vivo, sí. Entonces, la biología es pura, ¿sí? La física es pura. La química también es pura, porque también describe, explica, predice fenómenos químicos, ¿sí? ¿Y aplicadas cuáles son? Aplicadas son básicamente, ojo, aplicadas son básicamente las ingenierías, porque los ingenieros lo que hacen es usar el conocimiento desarrollado por las ciencias puras para crear tecnología, es decir, para crear aparatos o sistemas que permitan, faciliten la vida del hombre, para crear, no sé, pues un celular, una refrigeradora, un televisor con mejores características, una nave espacial o una innovación tecnológica, un GPS, lo que sea. Los ingenieros son los encargados de usar el conocimiento desarrollado por las ciencias puras para crear tecnología, básicamente. Ahora, no necesariamente siempre es para crear o desarrollar tecnología, depende, ¿ya? Y por eso te decía hace un momento, ¿no? Puras básicamente son biología, química, física, astronomía, ¿sí? Matemática, ¿no? Son ciencias puras. Aplicadas básicamente son ingenierías, básicamente, ¿ya? Ingenierías. Por ahí también medicina, la medicina también es aplicada, porque el médico estudia, claro, biología, química, física, estudia todo eso, pero él no aporta ese conocimiento. Él estudia lo que ya se sabe para usar ese conocimiento en su labor como médico, ¿no? Para atender a sus pacientes. Él no hace crecer el conocimiento biológico, él no hace crecer el conocimiento matemático de la física, esa no es su función. Su función es aplicar su conocimiento para resolver un problema, ¿no? Es decir, las enfermedades, ¿no? De sus pacientes, ¿no? Para dar un tratamiento a sus pacientes. La medicina es básicamente aplicada. Ahora, hay algunas, como te dije hace un momento, que pueden ser las dos. Ya dijimos que la historia es pura, ¿no? Pero hay algunas ciencias que pueden ser ambas. Por ejemplo, la economía. La economía describe, explica, predice, sí. Y también se aplica el conocimiento de la economía para resolver problemas económicos. Sí, claro. Por eso es que, por ejemplo, tenemos un ministro de economía. Si los ministros de economía, es decir, los economistas, no pudieran resolver ningún problema, ¿para qué los contrataríamos? O sea, se les contrata como ministros precisamente para manejar la economía porque ellos tienen los instrumentos económicos, financieros para resolver ese tipo de problemas. ¿Sí? Claro, en el caso de la economía puede ser ambos. A ver, ¿qué otra ciencia se te viene a la cabeza que podría ser ambos? Porque hay otras. ¿Cuál otra crees que podría ser tanto pura como aplicada? ¿Cuál podría ser pura y aplicada al mismo tiempo? En ciencias sociales hay. En las ciencias sociales, bueno, la economía se le considera una ciencia social, pero aparte de la economía, también, por ejemplo, la psicología también, Mariana, exacto, la psicología también, porque el psicólogo se encarga de describir, explicar los fenómenos, por ejemplo, de la conducta humana, por qué ocurren esas conductas, puede explicar un psicólogo eso, sí, pero al mismo tiempo puede desarrollar un tratamiento para curar a su paciente o cambiar su conducta, mejorar su conducta también. Entonces también es pura y aplicada la psicología. La sociología, te decía, es pura y aplicada. ¿El sociólogo qué hace? Estudia los fenómenos sociales, describe, explica
fenómenos sociales. ¿Predice? Sí. Por eso muchas veces cuando hay crisis políticas o sociales en el país, no sé si tú has visto, entrevistan a sociólogos, porque el sociólogo es el que está capacitado para estudiar los fenómenos de la sociedad, ¿no? Los fenómenos sociológicos. Y muchas veces le consultan, ¿no? ¿Y usted qué cree que va a pasar con el presidente si es que se mantiene de esta forma, esta relación con las comunidades de la sierra o qué sé yo, lo que sea, ¿no? ¿Puede predecir? Sí, pero también puede aplicar su conocimiento para que la situación de un enfrentamiento social, por ejemplo, mejore, sea, se aliviane, digamos, también, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, las empresas mineras, no sé si tú sabes, pero muchas empresas mineras contratan sociólogos, sobre todo cuando se dan estos conflictos sociales, cuando llega la mina a un lugar y hay una comunidad indígena ¿no? O los campesinos que viven alrededor no están de acuerdo con que la mina trabaje ahí, ¿no? Se necesita un intermediario, se necesita alguien que comprenda la manera de pensar de la gente que vive ahí para alcanzar acuerdos y que la mina pueda seguir operando. Por eso muchas minas contratan sociólogos. Entonces la sociología es pura y aplicada. La antropología también. ¿Sí? Antropólogos también se contratan con ese fin, ¿no? Para entender la mentalidad de una comunidad, ver cómo se puede trabajar con la comunidad, ¿no? En función de sus tradiciones, sus costumbres, su forma de pensar, ¿no? Para hacer, por ejemplo, un programa social. El Estado hace programas sociales en diversas partes del Perú, ¿no? Pero para hacerlo de manera adecuada necesita el apoyo de antropólogos, por ejemplo, ¿no? Entonces la antropología también es pura y aplicada, ¿no? Entonces va a depender mucho de qué es lo que te pregunte, ¿sí? Va a depender de eso. Por eso no es del todo bueno que tú te memorices el esquema así a rajatabla, ¿no? Porque no te va a servir. La cuestión es que te des cuenta de qué es lo que te preguntan. Si te preguntaran, ¿no? Ese no es un tema que suele venir mucho, la verdad. No es algo que venga frecuentemente, pero de todas maneras te lo menciono así como para que tengas en cuenta que va a depender mucho de la pregunta que te hagan, ¿no? Bien, entonces, ya tenemos la clasificación según la función, es decir, qué hace la ciencia, dependiendo de qué hace, es pura o es aplicada. Si describe, explica, predice, es pura. Si aplica nada más, el conocimiento es aplicada. Ahora, vamos a ver según su objeto de estudio. Entonces, vamos a borrar eso por el momento para que no nos distraiga. Entonces, acá la pregunta es, ¿qué estudia esta ciencia? Esta es muy fácil, porque acá simplemente se concentra en el objeto de estudio. ¿Qué estudia esta ciencia? Si esa ciencia estudia un objeto ideal, abstracto, es decir, conceptos, es una ciencia formal. Si estudia la realidad, es decir, objetos concretos, medibles, cuantificables, observables, es fáctica. Entonces, las únicas ciencias formales, ojo, las únicas ciencias formales son la matemática y la lógica, porque solo la matemática y la lógica estudia objetos ideales. La matemática estudia números, que son objetos ideales, no son objetos reales. ¿Sí? Otra cosa es que nosotros lo simbolicemos y pongamos una representación gráfica del número para, ¿no? Para operar, pero el número no existe como un ente real. Entonces, la matemática es una ciencia formal, la lógica también, porque la lógica estudia qué cosa, conceptos, trabaja con proposiciones, con argumentos. Los argumentos no son algo material, no son algo físico, son algo racional, abstracto. ¿Te das cuenta? En cambio, todas las demás, fíjate, todas las demás son fácticas, porque todas las demás estudian la realidad de alguna forma. La biología estudia la realidad, sí, los seres vivos. La química estudia la realidad, un elemento de la realidad, un objeto real, claro, los compuestos químicos, ¿no? Los elementos químicos son parte de la realidad, ¿no? Por eso tienen un peso, ¿no? Cuando hablamos de pesos atómicos, por ejemplo, ¿es medible, cuantificable, su objeto de estudio? Sí. La economía estudia la realidad, claro, estudia la riqueza, la producción, ¿no? El flujo monetario, todo eso es cuantificable, observable, medible, es parte de la realidad, ¿no? Igual la astronomía estudia los astros, son parte de la realidad, ¿no? La botánica, la zoología,
Todas las ciencias, excepto la matemática y la lógica, son fácticas, porque todas estudian algún elemento de la realidad, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, en realidad es fácil, ¿no? Es fácil entender la clasificación. Ahora, ya estudiamos las funciones, ¿no? Porque esto nos sirvió para ver esta clasificación, ¿no? De la función. Y ahora sí vamos a pasar al tema del método científico. Ojo, el método científico, mira, yo te he puesto este esquema. Así como te lo he puesto, te pude haber puesto otro, con 3 pasos, con 4 pasos, con 5 pasos. Acá yo he puesto uno de 7 pasos. Pero la cuestión no es que te memorices cada uno de los que yo te he puesto, porque no funciona así. O sea, en internet tú puedes encontrar muchas formas de método científico. Ahora, lo que usualmente nos enseñan desde el colegio es el primer paso, la observación, segundo, planteamiento de problema, tercero, hipótesis, cuarto, contrastación. ¿Sí o no? Generalmente nos hablan de esos 4 pasos. En biología yo sé que comienzan también con la observación, la pregunta, luego la hipótesis, la contrastación. Pero probablemente algunos se hayan dado cuenta de este aparente error, ¿no? Porque, claro, te enseñan una cosa en biología y otra cosa en filosofía. Porque en filosofía, si tú tienes la teoría, si tienes, no sé, pues de la Presa Marcos o de algún libro, algún manual de filosofía, quizás te has percatado de que no comienza con la observación, ¿sí? En filosofía no partimos de la observación. No porque la observación no sea importante, sino que depende mucho del enfoque del cual partes. En filosofía no partimos de un enfoque, digamos, ¿cómo llamarlo? Empirista, por decirlo así. No partimos de un enfoque empirista, no partimos de un enfoque positivista, al menos en epistemología. El enfoque empirista sí partiría de la observación. El enfoque positivista sí partiría de la observación. Ahora, ¿por qué nosotros no lo hacemos? No es que, ojo, no es que todos estén de acuerdo con ese esquema, pero ¿por qué en filosofía, si alguien por ahí tiene su material, su teoría, se puede confirmar? ¿Por qué partimos del planteamiento del problema y no de la observación? Porque ese esquema es un esquema que está más en la línea, o sea, más ajustado al enfoque de Popper. Popper fue muy importante en la historia de la epistemología porque él cuestionó ese esquema que todos tenían que partir de la observación, el esquema positivista. Básicamente lo que hace Popper es una crítica al esquema positivista que parte de la observación, ¿sí? Ahora, lo interesante de Popper, porque alguien podría decir, ya, profesora, pero ¿por qué Popper y no el positivismo? ¿Por qué? Porque las críticas que hizo Popper, los cuestionamientos que hizo Popper a la visión positivista del Círculo de Viena, fueron tan duras que finalmente los propios positivistas tuvieron que aceptar que estaban equivocados. Entonces, de alguna forma, en ese enfrentamiento, por decirlo así, teórico, intelectual, acerca de cuál es el método científico correcto, Popper terminó ganando. O sea, los propios miembros del Círculo de Viena tuvieron que aceptar que estaban equivocados en muchas cosas de las que ellos planteaban y terminaron disolviéndose como grupo, ¿no? Porque era un grupo de científicos y filósofos. Popper plantea un nuevo esquema, una nueva forma de entender la ciencia, que no parte de la observación. Ojo, incluye la observación, sí, pero no como punto de partida. ¿Y por qué? Y eso lo vamos a ver la próxima semana. No sé si te acuerdas de este ejemplo que siempre pone Popper de los cisnes. ¿Te acuerdas de los cisnes? Que dice, los miembros del Círculo de Viena tienen esta idea, ¿no? Que el científico hace lo siguiente, observa, 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 y como ve varios casos iguales, dice, ah, ya todos los casos son así. Primer paso, la observación. O sea, veo un cisne blanco, veo otro cisne blanco, veo otro cisne blanco, o sea, veo 100 cisnes blancos. Nunca he visto un cisne que no sea blanco. Entonces, ¿qué infiero? ¿Qué supongo? Que todos los cisnes son blancos. ¿Qué hice? Partí de la observación. Pregunta, mi inferencia, mi conclusión, todos los cisnes son blancos, ¿es correcta? ¿Es correcta? Mira que he partido de la observación, ¿ah? He partido de la observación, pero no es correcta. Claro, Víctor, no es correcto. Porque el hecho de que tú veas 1000 casos de cisnes blancos no te puede llevar a hacer pensar que todos son así, porque tú no has visto todos los casos.
has visto una parte, pero como has visto muchos, asumes que todos tienen que ser así. Esa es una suposición, ¿sí? Entonces, para Popper no es suficiente la observación como punto de partida. La observación como punto de partida puede ser engañosa. Por eso es que él no parte de la observación. ¿Hay observación dentro del método científico para Popper? Sí, sí hay, pero está en la contrastación o también se le llama, como está acá, experimentación. ¿Sí? La contrastación o experimentación, ahí se da la observación, pero para confirmar o refutar tu hipótesis. ¿Sí? Entonces está al final, no está al inicio. ¿Te das cuenta? Entonces, ese esquema de Popper, digamos, esa línea epistemológica de Popper es la que la mayoría asume en filosofía. Por eso es que para filosofía no parte con la observación, el método científico, sino parte con el planteamiento del problema. ¿Te das cuenta? ¿Se entendió mejor ahora por qué hay esa discrepancia, esa diferencia? ¿Se entiende mejor? Sí. Entonces, fíjese, les he explicado todo esto que puede parecer un poco largo, pero para que les quede más claro, ¿no? ¿Por qué en filosofía no partimos por la observación? Ahora, mira, aún así, el método científico es un tema del cual se discute hasta ahora, ¿no? O sea, es un tema del cual se ha planteado muchas preguntas, porque si te das cuenta, también nosotros podríamos decir, profesora, pero ¿por qué tantos pasos? Claro, este es, digamos, un sistema o un esquema, perdón, más detallado, ¿no? O sea, si tú quieres partir por la observación porque estás analizando una ciencia como la biología, una ciencia natural, la química, la física, la biología, podrías partir de la observación, ¿no? Yo primero observo, luego planteo el problema, luego planteo la hipótesis para resolver ese problema, esa pregunta. Luego contrasto, experimento, ese experimento me arroja resultados y esos resultados yo los analizo, ¿no? Lo que en el esquema de filosofía es análisis de datos, acá es comprobación. Los analizo los resultados que me arrojó mi experimento y hago ahí la comprobación de si mi hipótesis es correcta o no, ¿sí? Si no es correcta, ¿qué tengo que hacer? Plantear una nueva hipótesis y también experimentar, contrastar esa hipótesis y así. Y si es correcta, lo que hago es divulgar. Ojo, ¿por qué te he puesto todo este esquema que es más largo? Porque el tema de la divulgación es importante. Actualmente la divulgación es muy importante. Eh, te pongo, te lo menciono así nada más para que te des cuenta. Usualmente mucha gente tiene la idea del científico que está en un laboratorio metido y que no habla con nadie, ¿no? Que es introvertido, que es medio loco, incluso en los dibujos animados, en las películas aparece así, ¿sí o no? El científico loco, el científico aislado del mundo. Y esa idea de científico es una idea obviamente equivocada, desfasada, ¿no? Porque en la actualidad ningún científico puede hacer una investigación aislado del mundo. Al contrario, los científicos cada vez más tratan de comunicarse con otros científicos que están desarrollando investigaciones similares, ¿no? En su área. Entonces necesitan divulgar sus investigaciones, es decir, publicar en una revista, publicarlo en algún lugar. Básicamente en revistas especializadas, ¿no? Por eso es que existen revistas especializadas donde se publican las investigaciones. La idea es que otros puedan replicar tu investigación, ¿no? Por eso tu investigación tiene que estar muy bien detallada para que otros la entiendan y si quieren, la repliquen, es decir, hagan el mismo proceso guiándose de lo que tú estás explicando ahí, ¿no? Y comprueben por sí mismos que tus resultados son válidos. Entonces, la divulgación actualmente es muy importante. Por eso en las mismas universidades cada vez se exige más la divulgación. Ustedes cuando estén en la universidad, cuando allí ingresen, van a ver que algunos profesores les van a empezar a pedir artículos. Antes no era así. Por ejemplo, cuando yo estudiaba nos pedían monografías, pero las monografías no aportan nada porque son básicamente resúmenes. En cambio, los artículos sí son importantes porque en los artículos, digamos, lo que se busca es que tú aportes algo, ¿no? O sea, que investigues algo distinto, ¿no? Que llegues a conclusiones que otros no habían imaginado, que otros no habían propuesto antes. Y eso es lo que nosotros llamamos investigación. No sé si has visto esto de los rankings que sale, la universidad con más investigaciones de San Marcos, por ejemplo, ¿no?
porque su comunidad científica, su comunidad universitaria es grande, profesores, alumnos, publican investigaciones, ¿no? Igual, ¿no? En otras universidades se califican también las investigaciones para el ranking de universidades. Entonces, es importante la divulgación. Ojo, acá voy a usar un concepto que la próxima semana también vamos a ver, que es comunidad científica. Actualmente se habla mucho de comunidad científica. El primer epistemólogo en darle importancia a ese concepto es Kuhn, Thomas Kuhn, que vamos a ver la próxima semana. ¿Por qué? Porque como él dice, la ciencia actualmente ya no se hace de manera individual, sino que se hace, digamos, en grupos de investigación, o si no se da en grupos de investigación, por último, la intención es que más gente conozca esa investigación. Entonces, por eso es importante la comunidad. Por ejemplo, si tú estudias biología, sales como biólogo, tú perteneces a la comunidad de biólogos, no solamente de acá del país, sino del extranjero, porque tienes la oportunidad, puedes tener la oportunidad de publicar y que otros biólogos en otros países del mundo estudien tu investigación, lean tu investigación. Arida ahí me pregunta la diferencia entre comprobación y resultados. Lo que pasa es que tú haces tu experimento, ¿ya? Haces la contrastación. Ese experimento te arroja resultados, te arroja los resultados. Lo que tú tienes que hacer es recopilar esos datos, esos resultados, ordenarlos y luego analizar. O sea, la comprobación es el análisis de los resultados. ¿Se entendió? Es el análisis de los resultados. ¿Sí? Esa es la diferencia, ¿no? El experimento arroja resultados, tú, digamos, recopilas todos los datos, todos los resultados y luego los analizas. La comprobación es el análisis de los datos o de los resultados. Ahora, repito, este es un esquema. ¿Yo podría reducir este esquema y dejarlo en 4 pasos? Sí, porque lo esencial, ¿qué cosa es? Es más, podría reducirlo a 3, porque como te dije, desde el esquema filosófico la observación no es lo primero. Podría reducirlo a pregunta, hipótesis y experimentación. Podría reducirlo así, ¿no? Lo demás es como que se infiere, ¿no? Se supone que después de la experimentación, bueno, vas a tener un análisis, ¿no? De esos datos y vas a poder confirmar o no tu hipótesis. Yo podría reducirlo. Y para mostrarte que en realidad esto del método científico, cuáles son los pasos y todo esto, es muy relativo, depende mucho de la ciencia. Ojo, o sea, me refiero a lo siguiente, no es lo mismo investigar un hecho histórico que estudiar un fenómeno físico. No es lo mismo estudiar un fenómeno en el ámbito de la biología que estudiar algo en el ámbito, no sé, pues de la arqueología. ¿Se entiende? Por eso es que muchos filósofos han cuestionado esto. Muchos han dicho, no hay un método científico. No. ¿Sí? Entonces, mira, o por último, si hay uno, es uno muy pequeño, o sea, es algo que tiene 2, 3 pasos y lo demás puede variar dependiendo de la ciencia. Entonces, te voy a compartir un pequeño video para que te des cuenta a qué me refiero, para que veas cómo un mismo, ojo, este que te voy a compartir es de eh, un físico teórico, que quizás tú has escuchado el método Feynman. ¿Has escuchado el método Feynman para estudiar? Richard Feynman fue un físico teórico muy importante. Muchos lo consideran el segundo científico más importante después de Einstein. ¿Sí? Muchos lo consideran así. Te voy a compartir un video donde él explica para él cuál es el método científico. Para él cómo funciona el método científico. ¿Ya? Te lo voy a compartir acá. A ver. Ahí va a aparecer. Me dices si escuchas, ¿ya? A ver, ya. Now I'm going to discuss how we would look for a new law. In general, we look for a new law by the following process. First, we guess it. Then we so don't laugh, that's really true. Then we compute the consequences of the guess to see what, if this is right, if this law that we guessed is right, we see what it would imply. And then we compare those computation results to nature. Or we say compare to experiment or experience.
compare it directly with observation to see if it works. If it disagrees with experiment, it's wrong. And that simple statement is the key to science. It doesn't make a difference how beautiful your guess is. It doesn't make a difference how smart you are who made the guess or what his name is. If it disagrees with experiment, it's wrong. That's all there is to it. Ya. ¿Se dieron cuenta? Él habla de 3 pasos nada más. ¿Se dieron cuenta? Primero, suponemos. A ver, voy a compartir de nuevo el material que estábamos viendo. A ver, ¿cuál sería para él el primer paso? Él dice, lo primero que hacemos es suponer cuál es la ley. Suponer. Guess. ¿Cuál sería? La pregunta, seguro, es la hipótesis. Claro, ¿sabes por qué? La hipótesis, claro, porque la pregunta, o sea, él asume ya que la pregunta está ahí. Ese es digamos, la limitación del método científico que nos enseñan en el colegio, como te decía hace un momento, es que comienza con la observación. Luego viene la pregunta, ya, pero acá hay un pequeño problema. A ver, tú te has puesto a pensar, por ejemplo, cómo Einstein postuló su teoría de la relatividad. ¿Cómo postuló su teoría de la relatividad? Einstein salió a la calle a ver qué se encontraba, vio a través de un telescopio algo raro y a partir de ahí formuló una pregunta y después, ¿no? En la época de Einstein la física estaba en crisis porque había una serie de fenómenos que no podían ser explicados con la física de ese momento, que era la física newtoniana. O sea, la física de Newton no servía para responder una serie de preguntas que cada vez se iban acumulando más y más. Entonces, la pregunta, digamos, el fenómeno o los fenómenos que no se podían explicar, las preguntas, no las planteó Einstein, ya estaban planteadas. No es que Einstein vio algo raro y a partir de ahí se planteó un problema, no, las preguntas, los problemas ya estaban. Entonces, por eso es que Feynman dice, ni siquiera habla de la pregunta, habla de la hipótesis. Mira, directamente habla de la hipótesis. Y dice, lo que hacemos inicialmente es suponer cuál sería esa ley. Suponer, plantear una posible solución a ese problema, que ya está asumido, ¿no? Que se asume que está ahí. Ya. Primero suponemos. Luego, ¿qué decía? Inferimos las consecuencias. Es decir, si mi hipótesis es correcta, entonces tendría que pasar tal cosa, ¿sí o no? Si no pasa tal cosa, entonces no es correcta. Entonces, ¿qué hago para ver si es correcto o no? Contrastación, experimentación. Hago mi experimento, mi contrastación, y ahí, ese es el tercer paso, ¿sí o no? Y ahí, confrontar con la realidad. Y ahí me doy cuenta si mi hipótesis es correcta o no. Si la naturaleza no respalda mi hipótesis, si la realidad no está de acuerdo con mi hipótesis, entonces mi hipótesis es incorrecta. Tengo que plantear una nueva hipótesis. ¿Te das cuenta? Entonces, según Feynman, si te pones a pensar en este esquema, sería hipótesis y en medio de hipótesis y experimentación habría uno, ¿sí o no? Que sería inferir las consecuencias de la hipótesis. Te pongo un ejemplo. ¿Has escuchado me imagino que sí, este famoso ejemplo de Semmelweis, el médico austriaco que atendía en un hospital las mujeres que daban a luz y morían, ¿te acuerdas? Que en una sala morían más y en otra sala morían menos y no se sabía por qué era. En la sala donde morían más mujeres era la sala donde atendían médicos, lo cual era absurdo, ¿no? Porque tú dices, bueno, pero si son personas especializadas en atender gente, ¿cómo van a morir más en esa sala que en la otra donde atendían comadronas, o sea, mujeres que no tenían un estudio, pues, ¿no? De medicina? Era algo raro. Eso es el fenómeno, o sea, algo que no tiene explicación. Esa es la pregunta. ¿Por qué pasa esto? Entonces, Semmelweis planteó, ojo, varias hipótesis. ¿Ah?
porque la primera no es que vas a encontrar la solución, no, es muy difícil, a veces puedes plantear muchas hipótesis antes de llegar a la correcta. Entonces Semmelweis planteó otras hipótesis, varias, hasta que curiosamente pasó algo que lo ayudó a encontrar la respuesta, la solución. No sé si te acuerdas que uno de sus colegas murió, un médico murió con síntomas muy parecidos a los síntomas de las mujeres que daban a luz y morían, ¿no? Con fiebre puerperal, supuestamente. Ya. Y eso le dio una sospecha, ¿no? Entonces él fue a ver el cadáver de su colega, de su amigo, del médico, y al verlo se dio cuenta de que él tenía un corte en el dedo y que ese corte estaba así como infectado, ¿no? Entonces le llamó la atención y conectó los hechos y dijo, a ver, todos los médicos que atienden a las mujeres, antes de ir a la sala de partos, ¿no? Donde están las mujeres, están junto a los cadáveres, en la morgue, analizando los cadáveres. Entonces, no podría ser que haya ahí una especie de contaminación, o sea, la materia de los cadáveres, que todavía quizás queda algo en las manos, se traslade a las mujeres y eso le cause, ¿no? Lo que nosotros llamaríamos una infección. Pero fíjate, en la época de este médico todavía no había una teoría acerca de los gérmenes, acerca de las bacterias, no se conocía. O sea, actualmente nosotros hablamos de gérmenes, bacterias, virus, ¿no? Pero en esa época no. En esa época no se sabía de eso. Pero él intuyó, fíjate, intuyó, hizo una hipótesis, supuso que eso podía ser. Entonces, ¿qué dijo? Bueno, vamos a ver si es cierto o no. Entonces, mira, hipótesis. Después de la hipótesis, si es cierto lo que yo creo, si es cierto lo que yo estoy pensando, entonces, si yo hago algo en función de eso, hago mi experimento, se supone que deberían bajar las muertes. Ya. Entonces, ¿qué voy a hacer? A ver, voy a pedirles a los médicos que se laven bien las manos con una solución, ¿no? Una solución especial para que queden bien limpias sus manos y no transfieran, si es que es eso, porque no sabemos todavía, ¿no? Si es que es eso, entonces, una vez que ya tienen sanitizadas sus manos, atienden a las mujeres, ya no van a morir. Entonces hizo eso, ese fue el experimento. Todos se lavan las manos a partir de ahora para limpiarlas bien antes de atender a las mujeres. ¿Y qué pasó? En el plazo de una semana, 2 semanas, la cantidad de muertes disminuyó bastante. Entonces, fíjate, planteó la hipótesis. Dijo, si esto es correcto, entonces tendría que bajar las muertes. Hizo el experimento, bajaron las muertes. Entonces la hipótesis es correcta. ¿Te das cuenta? Y mira que me he restringido a esos 3 pasos que menciona Richard Feynman. Hipótesis, consecuencia de la hipótesis, experimentación. Y ahí está, en 3 pasos el método científico. ¿Te das cuenta? Entonces tú puedes simplificar el método científico también. Lo puedes simplificar. ¿Te das cuenta? Mostrando, digamos, lo esencial, ¿no? Si quieres verlo de esa forma. ¿Ya? Ahora te voy a mostrar otro video. ¿Ya? Este video yo te sugiero que lo guardes y lo veas luego por tu cuenta, lo termines de ver. O sea, yo te voy a compartir una parte, ¿ya? Pero yo quiero que lo termines de ver luego por tu cuenta, porque es un video que resume muy bien varios de los temas que nosotros vamos a ver la próxima semana. La próxima semana vamos a ver, por ejemplo, Popper, Feyerabend, el círculo de Viena, el positivismo lógico, todo eso lo vamos a ver la próxima semana. Y este video tiene 13 minutos, o sea, no es tan largo, ¿no? Está muy bien resumido y te va a servir bastante para que repases sobre todo o para que adelantes algunas cosas que vamos a ver la próxima semana. O sea, para que tengas una noción más clara, más general, ¿no? Para que no sea tan pesado la próxima semana. Porque lo bueno de este video es que tiene, pues, tiene dibujos, figuras, ¿no? Y es más ágil, entonces puedes entender mejor algunos detalles. ¿Ya? Entonces, a ver. Te voy a compartir ahorita, este video. Vamos a ver un ratito del video y luego ya lo terminas de ver. Te comparto el enlace y lo terminas de ver, ¿ya? Ay, perdón.
A ver, espera, déjame ver si estoy compartiendo. Ah, ya, sí está compartiendo un sonido. Ya. Método científico no existe. Hemos sido engañados y ya es hora de despertar. Desde la escuela nos han dicho que la ciencia sigue un método muy concreto, riguroso y cuadriculado. Sin embargo, esto es mucho más complicado de lo que parece. Preparaos para un vídeo cargado de filosofía, de un señor que sostenía que la ciencia y la mística deberían llevarse, de un animal que cambió la historia del conocimiento y, básicamente, de una pregunta que es posible que no tenga respuesta. Y vamos a empezar por la receta mágica que sigue la ciencia. Los 4 pasos del método científico. Observación, hipótesis, experimentación y conclusión. Así ocurrió en el ejemplo más clásico de método científico, el caso de Ignaz Semmelweis, un médico que en pleno siglo XIX descubrió la importancia de la antisepsia. El buen doctor observó que en una de las 2 clínicas de su hospital, la mortalidad de mujeres durante el parto era extrañamente alta. Hipotetizó que podía deberse a que, en esa misma clínica, también se hacían autopsias y que, por tanto, algo peligroso estaría viajando de los cadáveres a las mujeres a través de los médicos. Así pues empezó la experimentación e hizo que todos los sanitarios se lavaran las manos con soluciones cloradas antes de atender un parto. Gracias a estas medidas, la mortalidad bajó y ambas clínicas se igualaron. La conclusión estaba clara. El contacto indirecto con los cadáveres era el responsable de las muertes. Y ya estaría. Eso sería la ciencia. ¿Quiere usted dotar a su especie de una herramienta prodigiosa y alcanzar increíbles cotas de progreso tecnológico? ¿Quiere descubrir la existencia de los agujeros negros o revelar cómo era la vida hace miles de millones de años? Siga estos 4 cómodos y rematadamente simples pasos. Y muchos científicos estaban muy felices con esto hasta la llegada de un librito extremadamente polémico. Feyerabend, en Contra el método, plasmó sus duras críticas contra la idea de que todas las ciencias siguieran realmente el mismo método. ¿Cómo es posible esto? Parece difícil encontrar una ciencia que no observe el mundo, haga sus hipótesis, las ponga a prueba con experimentos y saque conclusiones de ellos. Pero eso es porque estamos cayendo en una trampa: ser demasiado genéricos. Imagina que estuviéramos escribiendo un diccionario y nos tocara definir la palabra mesa. Podríamos describirla como mueble sobre el que se ponen cosas. Y, sin duda, habríamos incluido a todas las mesas imaginables. Pero en las sillas también se ponen cosas, al igual que en las cómodas y en las estanterías. Nuestra definición es demasiado amplia y eso le resta valor. Lo que tenemos que conseguir es plasmar aquello que tienen en común todas las mesas, un conjunto de rasgos que compartan todas ellas y que no tengan otros muebles. Y ese es exactamente el problema que tenemos con los famosos 4 pasos del método científico. Son tan genéricos que no solo describen la metodología de la química, la física o la biología, sino que también parecen ajustarse a algunas investigaciones filosóficas, artísticas y hasta inferencias cotidianas. Con esos pasos, simplemente estamos describiendo una de las formas más frecuentes con las que nuestro cerebro aprende. Por ejemplo, un bebé observa que todos los objetos que conoce caen al suelo si los suelta. Su madre le regala un objeto totalmente nuevo. Supone que si lo suelta, también caerá al suelo. Así que decide hacer un experimento y lo deja en el aire. El regalo va a tierra. Su conclusión es que todos los objetos caen al suelo. ¿Es acaso el aprendizaje bebé una ciencia? Cualquiera diría que no. Es más, podemos encontrar los 4 pasos incluso en animales que los siguen para explorar su entorno. Una buena definición del método científico tendrá que incluir detalles propios de la ciencia que no empleen otras disciplinas y, a su vez, no excluir a ningún método que sí sea propio de una disciplina científica. Que todos entren pero sin que se nos cuelen gorrones. Y esto es complicado. Por ejemplo, podríamos ponernos duros con que las ciencias hacen experimentos sí o sí, crean situaciones controladas para probar sus suposiciones. Pero entonces tendríamos un problema. Los astrónomos no hacen experimentos, miran el universo que nos ha tocado. A los antropólogos evolutivos les pasa lo mismo, recogen los fósiles que la madre naturaleza ha conservado. Ninguno crean situaciones controladas, pero a ambos los consideramos ciencia. ¿Veis la dificultad? Pero hay algo peor. Si no existe un único método científico, ¿qué es entonces la ciencia? ¿Existe acaso tal cosa como la ciencia? Si no podemos definir bien qué es ciencia, ¿cómo la vamos a distinguir de lo que no es ciencia
pero pretende serlo. ¿Tendremos que poner a la homeopatía, el psicoanálisis y la tierra plana al mismo nivel que la mecánica cuántica y la genética? Spoiler, no. Pero eso fue más o menos lo que se planteó Feyerabend, y aunque sus conclusiones... Vamos a dejar, ¿ya? Pero les voy a dejar el enlace para que puedan terminar de ver el video. ¿Qué tal les ha parecido el video, chicos? A ver, está. Ahorita bueno, les paso el enlace, ¿ya? Está interesante, ¿sí o no? Ya. Si te das cuenta, todas esas preguntas que se plantean son preguntas epistemológicas. ¿Qué cosa es la ciencia? ¿Existe un único método científico? ¿Cómo puedo distinguir entre ciencia y pseudociencia? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia esencial entre la teoría de la relatividad de Einstein y, no sé, pues una de estas técnicas que se usan como la homeopatía u otras? O la astrología, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la astrología? ¿La astrología es ciencia o no? ¿Cómo distinguir la categoría de ciencia de estas disciplinas? Acá te lo voy a dejar en el chat. Ay, perdón. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? A ver, un ratito. Espérame. Sí. Un ratito. Ya, ahí está. Ahí lo estoy pasando, ¿ya? Ahí les estoy compartiendo el enlace para que terminen de ver el video. Sobre todo, ¿saben por qué? Porque la próxima semana vamos a ver varios temas vinculados con lo que viene después en el video. Lo de, por ejemplo, Feyerabend, también de verificacionismo, de Popper también habla el video. Es un buen resumen para que ya tengan una idea más clara de qué es lo que vamos a ver y saquen más provecho de la clase, ¿ya? Entonces, como les estaba diciendo, esto del método científico es un tema clave, ¿ya? Pero va a depender mucho, como tú mismo has visto, depende mucho del enfoque, depende mucho de qué consideres que es la ciencia, ¿no? Qué método científico usar, ¿no? Entonces, no hay un método estándar para todas las ciencias, en general, ¿ya? Ahora, vamos a, por último, ver este tema, la diferencia entre ley y teoría científica, ¿ya? Mira, de esto ha venido preguntas, si no me equivoco, hace un año, más o menos, vino una pregunta sobre la diferencia entre ley y teoría científica. Mira, la ley científica es una hipótesis confirmada. Ojo, hipótesis confirmada. ¿Confirmada por qué? Confirmada por la experiencia, ¿sí? La ley científica lo que hace es decirnos cómo se comporta la naturaleza. Por ejemplo, la ley de la gravedad, ¿qué nos dice? Que si nosotros soltamos un objeto, el objeto va a caer atraído por el centro de gravedad de la Tierra. Todo objeto cae. ¿Te das cuenta? Es básicamente descriptiva porque nos dice cómo actúa la naturaleza o cómo actúan los cuerpos en la naturaleza, en este caso la ley de la gravedad. ¿Qué nos señala? Una regularidad. Esto cae. Esto, si lo suelto, también cae. Cualquier cosa que yo suelte, cae. ¿Qué me está señalando? Una regularidad. Es decir, me está dando a entender que la naturaleza es constante. ¿Te das cuenta? Es decir, que no es azarosa. La ley nos da a entender que la naturaleza es constante. O sea, yo sé que si suelto esto, esto no va a irse volando, ¿no? Eso sería azaroso, o que esto se va a ir de costado. Eso sería azaroso. La naturaleza es constante, ¿sí? No es impredecible, es predecible. Las leyes nos permiten predecir qué va a ocurrir, porque a partir de las leyes asumimos una constante en el comportamiento de la naturaleza. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿cómo se expresa una ley? Fíjate en este cuadradito celeste. Una ley se puede expresar en forma de ecuación, por ejemplo, fuerza es igual a masa por aceleración, ¿no? Ya, puede expresarse de esa forma, pero también se puede expresar como un enunciado, ¿sí? Generalmente es un enunciado universal afirmativo, dice todos los, por ejemplo, ¿no? Bueno, en este caso te ponen, en los bordes de las placas se produce la mayoría de la actividad geológica interna, ¿no? Pero generalmente la forma más simple es todos los
¿no? Por ejemplo, todos los metales se dilatan con el calor, todos los objetos son atraídos por el centro de gravedad de la Tierra, ¿no? ¿Sí? Porque es una afirmación universal, todos, afirmativa. O sea, estoy diciendo cómo son o qué características tienen los cuerpos, o la ley de la conservación de la materia. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. También es una afirmación universal. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué busca la ley? Expresar cómo se comporta la naturaleza, expresar la regularidad de la naturaleza. Nos permite, por lo tanto, predecir hechos, qué puede pasar, ¿no? En cambio, la teoría científica, ojo, la teoría científica es algo mucho más complejo. La teoría científica es mucho más compleja porque leyes científicas hay muchas. Ojo, hay muchas leyes en cada área, en la biología, en la química, en la física. Cada ciencia tiene sus leyes. Hay muchísimas. Pero teorías científicas hay pocas, porque es mucho más complejo. Una teoría científica no explica un fenómeno. Por ejemplo, fenómeno, caída del cuerpo. Caída de un cuerpo es un fenómeno. La ley explica la ley de la gravedad, un fenómeno. La ley de la dilatación de los metales explica el fenómeno de la dilatación de los metales. Explica un fenómeno. En cambio, la teoría científica no explica uno, explica varios fenómenos al mismo tiempo. La teoría científica es más compleja, ¿por qué? Porque fíjate acá en el recuadro, es un conjunto de leyes. Para hacer una teoría científica tú tienes que incluir varias leyes. Ahora, ojo, no es que tú te inventas todas o descubres todas, no. Lo que pasa es que el científico que quiere proponer una nueva teoría científica, por ejemplo, vamos a poner el caso de Einstein, ¿no? Que es el prototipo. Cuando Einstein crea, o mejor dicho, va formando su teoría de la relatividad, él tiene que proponer algo, o sea, si él quiere solucionar un problema, tiene que proponer una hipótesis que esté en la línea de lo que ya se ha descubierto. O sea, yo no puedo proponer algo que contradice las leyes de la física si soy un físico. Sería absurdo, ¿sí? O sea, mi investigación, mi teoría no puede ser contradictoria con los conocimientos que ya se han establecido, es decir, con las leyes ya descubiertas. Si yo propongo una teoría, ¿sí? Es para explicar algunos fenómenos que todavía no se han explicado, ¿sí? Pero mi explicación tiene que ser coherente con lo que ya se ha explicado, es decir, con las leyes ya establecidas. ¿Se entiende? Entonces, por eso es un trabajo complicado, no es tan fácil plantear una teoría científica nueva. Entonces, ¿qué hace Einstein? Toma las leyes de la física, ¿sí? Y él plantea hipótesis para resolver una serie de preguntas que todavía no tenían solución, es decir, para explicar una serie de fenómenos que no se podían explicar con la teoría anterior. Pero fíjate, tiene leyes científicas que lo respaldan, porque él incluye esas leyes científicas y propone soluciones, hipótesis. Entonces, una teoría científica, ojo, es un conjunto de leyes, pero también de hipótesis. Ahora, esas hipótesis tienen que ser contrastables. Es decir, una teoría científica, por eso es que, por ejemplo, en el ámbito de la física teórica, todas las teorías que existen en la física teórica, por ejemplo, debes haber escuchado la teoría de las cuerdas, ¿no? La teoría de los agujeros de gusano, etcétera. No tienen, por decirlo así, el mismo peso todas. O sea, se les considera teorías científicas válidas, sí se les considera, pero no todas tienen la misma solidez. ¿Por qué? Porque hay algunas, como la teoría de la relatividad de Einstein, que ya muchas de las cosas que eran hipótesis cuando Einstein las planteó ya son leyes. O sea, ya se hizo la contrastación, ¿sí? Ahora, eso toma un tiempo, o sea, no creas que Einstein postuló su teoría de la relatividad y todos lo aplaudieron y todos estuvieron de acuerdo y todos corroboraron lo que él decía el mismo año, no. Precisamente una de las cosas curiosas del caso de Einstein es que al inicio muchos no estaban de acuerdo con su teoría, incluso muchos se burlaron de la teoría de la relatividad, pero con el paso del tiempo comenzaron a ocurrir fenómenos que le daban la razón. Es decir, la contrastación se fue dando poco a poco.
La contrastación de una teoría no es fácil. La contrastación de una ley sí, porque es inmediata, porque es un fenómeno nada más. Pero la contrastación de una teoría es más compleja. Entonces, Einstein pasó por bastante periodo de tiempo hasta que se fueron confirmando una a una sus hipótesis. Entonces, actualmente la teoría de la relatividad de Einstein, tanto especial como general, tiene muchísima solidez, porque ya todas sus hipótesis han sido confirmadas. Ahora, hay otras teorías científicas que no tienen la misma solidez porque todavía muchas de sus hipótesis no se confirman. Ahora, ¿por qué se les considera científicas entonces? ¿Por qué se les considera teorías válidas? Porque tienen el respaldo de las leyes que sí se han confirmado antes. O sea, sus hipótesis son coherentes con las leyes que ya existen. Por eso se les considera teorías, digamos, que se puede tener en cuenta, ¿no? Pero ya se verá con el paso del tiempo si se confirman o no. Si pasa mucho tiempo y esas hipótesis no se confirman, probablemente los científicos las desechen, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la intención, cuál es la meta de una teoría científica? No es explicar un fenómeno, es explicar muchos fenómenos al mismo tiempo. Por eso dice, está constituida por proposiciones sobre los fenómenos, hechos, entidades, relaciones y leyes que estructuran la realidad. Es más como un entramado, es más como un sistema. La teoría científica es más un sistema porque no solamente se enfoca en explicar un problema, un fenómeno, sino una diversidad de fenómenos. Y en ese sentido, la teoría científica es más explicativa, ¿sí? Entonces, la teoría, por ejemplo, de la evolución. La teoría de la evolución aparentemente plantea algo muy simple, pero no, porque al final está planteando una serie de cosas, está tratando de explicar una serie de fenómenos que se da en el caso de los seres vivos, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre ley científica y teoría científica. La ley es mucho más directa, más simple, descriptiva, básicamente. Permite predecir, por eso es valiosa, pero se centra en un fenómeno. En cambio, la teoría científica trata de explicar al mismo tiempo diversos fenómenos de un área, ¿no? De un área de la ciencia. Por ejemplo, la teoría de la evolución en la biología, la teoría de la relatividad en la física y así. Cada teoría está enfocada en explicar una cantidad de fenómenos, una diversidad de fenómenos de un área. ¿Ya? Bien, chicos, ¿se entendió todo? Justamente en una de las preguntas de la práctica te plantean eso, ¿no? La diferencia entre ley científica y teoría científica. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? Ya, a ver. Nos quedamos entonces acá y voy a compartir el material de práctica para poder eh, avanzar con las preguntas. Y también, bueno, si hay alguna pregunta mientras vamos resolviendo la práctica, podemos ahí solucionar. ¿Ya? A ver. Ya. Ya, vamos a comenzar entonces, ¿ya? Voy a apagar mi cámara para que se concentren solo en el texto. Ya, empezamos. Dice, Descartes, Newton y Leibniz fundan en el siglo XVII tanto la física moderna como la nueva filosofía. Ya. Entonces hablan, fíjate, esos son filósofos modernos. Es Leibniz, por si acaso, sin... Ahora, Descartes y Leibniz fueron filósofos. Newton quizás te llama la atención que se le llame filósofo, y, o sea, es físico, ¿no? Pero tienen algunas cosas en común. Acá en el texto te van a explicar qué es, ¿no? Mira, fundan tanto la física moderna como la nueva filosofía. Ellos ya hablaban libremente de leyes de la naturaleza. De hecho, el gran escándalo de la filosofía natural, ojo, filosofía natural así se le llamaba antiguamente a la ciencia. Antes no existía el término ciencia. Newton, por ejemplo, sus escritos, ¿no? Hablan de filosofía natural, ciencia, ¿ya? El gran escándalo de la filosofía natural premoderna era la distancia que existía entre la física y la astronomía. Ya. Entonces, acá hay un problema, la distancia entre la física y la astronomía.
Ojo, acá se está refiriendo que la física se refiere a lo terrestre, digamos, acá el planeta Tierra, ¿no? Lo que ocurre en el mundo. Y la astronomía, lo que ocurre fuera del mundo. Ahí está el problema, ¿no? ¿Cómo entender lo que ocurre fuera del mundo a partir de las leyes y de los principios que gobiernan los cuerpos dentro del mundo? ¿Ya? Recordemos que la física imperante hasta entonces era la física aristotélica, que describía todos los fenómenos en términos de interacción y de acción local. ¿Ya? Lo que hasta ese momento predominaba era la física aristotélica. El primer principio de la física aristotélica es esta, ¿no? Nada se mueve a menos que sea movido por algo más. Se aplicaba no solo al movimiento, sino a todo cambio. Se requería entonces un movimiento que fuera desde el concepto de acción a causa local al de restricción global. Es decir, que se aplica al sistema como un todo y que no es derivable de principios que rigen localmente. Por ejemplo, el principio de conservación de la energía o de la cantidad de movimientos son de carácter global y no son deducibles de principios que se aplican a partes de un sistema. Entonces, para resumir, lo que te está diciendo es esto. El problema es que con la física aristotélica no se podía explicar los fenómenos globales. O sea, se podían explicar por último movimientos terrestres, ¿no? O sea, por ejemplo, yo eh, juego billar, ya. Una de las bolas de billar mueve a la otra cuando la choca, ya. Eso se puede explicar con todas las cosas prácticamente acá en el planeta Tierra, ¿no? Yo muevo la taza, yo camino, pateo la pelota, yo, no sé. Todo lo que se mueve es movido por algo. Ya. Pero ¿cómo explicas a partir de ahí el movimiento fuera de la Tierra? O sea, ya más global. ¿Cuál sería ese nexo? ¿O cómo se daría el movimiento fuera de la Tierra? ¿Quién movería las cosas? ¿O cómo así se mueven las cosas? Ese es el problema, ¿no? Por eso dice, el problema era este, ¿no? Que fuera desde el concepto de acción o causa local, o sea, terrestre, al de restricción global, o sea, que fuera un sistema que se aplicara al todo. A ver, la pregunta es, ¿cuál de las siguientes afirmaciones caracteriza mejor la contribución de Descartes, Newton y Leibniz al desarrollo de la física moderna y la filosofía en el siglo XVII? A ver, ¿qué dice? Hay dos claves que pueden confundir. No está tan fácil la respuesta. Está entre dos claves, pero una de ellas confunde. No es la correcta, pero confunde. Ya, me han puesto la D y la B. Vamos a ver, ¿ya? A ver, voy a marcarlas. Voy a marcar así nomás las dos y vamos a leer, ¿ya? A ver, la B dice, Newton propuso las leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal, correcto, unificando el estudio de los fenómenos celestiales y terrestres bajo principios matemáticos. Ya, claro, basándonos en el texto, ¿qué dice el texto? El problema era que la física aristotélica no podía resolver, ¿no? Este divorcio, digamos, entre la física terrestre y la física celestial, ¿no? Pero, a ver, vamos a leer la D. Dice, los tres filósofos contribuyeron al rechazo de la física aristotélica, promoviendo una visión mecanicista del universo basada en la observación y la experimentación. Mira, primero que Newton no fue filósofo propiamente, pero ya, ¿podríamos considerarlo hasta cierto punto? Sí.
Rechazar la física aristotélica, sí, eso es cierto, pero el problema es lo que viene, porque dice, promoviendo una visión mecanicista basada en la observación y la experimentación. Eso no es cierto. ¿Por qué? O sea, sí había una base empírica, eso sí es cierto, pero no es solo empírica. Además, fíjate acá, Descartes, Newton y Leibniz. Descartes es un racionalista, Leibniz también era racionalista. Y lo que hacen Descartes y Leibniz es introducir, igual que Newton, ¿ah?, que es científico, introducir las matemáticas. Entonces, no es fundamentalmente una visión basada, sí es mecanicista la de Newton, sí, pero no es solamente basada en la observación y en la experimentación, ¿sí? Y además están hablando acá de los tres, entonces menos todavía, porque Descartes y Leibniz son racionalistas, ¿ya? Entonces, vuelvo a leer la B. Newton propuso las leyes del movimiento y la ley, ya correcto, de la gravitación universal, unificando el estudio de los fenómenos. Acá está la clave, pues claro, eso es lo que hizo Newton, ¿sí? Lo que permitió cambiar la mirada acerca de la física, porque unificó el estudio de los fenómenos celestiales y terrestres bajo principios matemáticos, lo que no había hecho Aristóteles, porque Aristóteles lo separaba, o sea, no explicaba cómo se podía, a partir de lo terrestre, explicar el movimiento fuera de la Tierra. No había una explicación, ¿sí? Y Newton, ojo, a pesar de ser científico, también hizo un trabajo matemático, ¿ah? No creas que porque es la mecánica clásica y hizo experimentos, no hizo trabajo, también hizo trabajo matemático. Nunca dudé, dice. Es la B, la clave es la B, ¿ya? La clave es barco, ¿ya? Esto lo voy a quitar para que no se confunda. ¿Ya? 1, barco. 2, ¿cuál de las siguientes alternativas describe mejor la transición de la física aristotélica, mira, a la física moderna propuesta en el siglo XVII? A ver, Ashley dice la B, Deina también. ¿Qué dice Mariana? ¿Quiénes están? Britney, Víctor, ¿qué dicen? Es la B. Sí, correcto, es la B. Newton demostró la incompatibilidad de la física aristotélica con las observaciones astronómicas. Precisamente ese era el problema de la física premoderna, ¿no? La física premoderna es la física aristotélica. Y era necesario encontrar, ¿no?, una nueva manera de explicar el movimiento. ¿Y quién hace eso? Newton. ¿Y cómo lo hace? Cuando formula sus leyes del movimiento, que se basan en la experimentación, sí, pero también en el análisis matemático, en las dos cosas, ¿sí? En las dos cosas, ¿ya? Es la B, ¿ya? Vamos a la 3, pregunta 3. A ver, dice, voy a separar acá esto para que se vean mejor las claves, ¿ya? Considerando que una de las principales tareas atribuidas a la ciencia, además de la capacidad de descripción y de predicción, es la capacidad de explicar tanto los fenómenos del mundo que nos rodea como también de las regularidades, indique qué alternativa no corresponde, ojo, no corresponde a esta función.
sea, la función explicativa. ¿Cuál de estas alternativas no corresponde con la función explicativa de la ciencia? Víctor, ¿te refieres a la anterior? Ya. Terminamos con este y regreso a la anterior para ver la A. ¿Ya? No te preocupes. Ah, la 3. ¿Ya? A ver, ya, vamos a analizar. Mira, te hablan de las tareas atribuidas, o sea, las funciones de la ciencia. Una de las funciones de la ciencia es explicación, ¿sí? Explicar. Ya. ¿Cuál de esas preguntas no busca eso, explicar? A ver, ¿por qué es siempre un cuadrado perfecto la suma de cualquier sucesión de enteros impares consecutivos que comiencen con 1? Por ejemplo, 1 más 3 más 5 más 7. Ya. ¿No es función de la ciencia explicar eso? ¿De qué ciencia estaríamos hablando? De las matemáticas, ¿no? La matemática sería la encargada de explicar por qué se da eso. ¿Por qué siempre un cuadrado perfecto, ¿no? Es la suma de cualquier sucesión de enteros impares consecutivos que comiencen con 1, ¿no? Sí, la matemática es pura. Correcto, Deina. La matemática es una ciencia pura. Ujú. Es una ciencia la matemática. Esa es una pregunta matemática. ¿Sí? Es una pregunta matemática. A ver, la B. ¿Por qué se cubrió de humedad la parte exterior del vaso ayer cuando se lo llenó de agua helada? Ya, esa es una pregunta física, ¿sí? Del ámbito de la física, ¿cierto? También es. C. ¿Por qué durante el último cuarto del siglo XIX hubo un porcentaje de católicos suicidas menor que el de los suicidas protestantes en los países europeos? Eso también, porque es una pregunta de carácter, puede ser sociológico, ¿no? Psicológico, ahí hay varias disciplinas que pueden entrar. Y la D dice, ¿por qué el dogmatismo es la base fundamental para el desarrollo de una ciencia objetiva? Eso no, pues, esto no es científico, eso es, en todo caso, epistemológico. Eso sí, puede ser epistemológico, nociológico, ¿no? Pero esa es una pregunta más filosófica, esa no es una pregunta científica. Este tipo de preguntas no resuelve la ciencia, esa es una pregunta más del ámbito de la epistemología, ¿sí? O de la nociología, dependiendo, ¿no? Qué enfoque tengas. ¿Sí? Es la D. La D no es una pregunta que plantee la ciencia, que busque explicar la ciencia. ¿Sí? Es la D. A ver, vamos a avanzar con la siguiente lectura. A ver, pero voy a leer, ¿ya? Dice, el método científico, que puede ser interpretado como el camino hacia el conocimiento, es un método de investigación usado principalmente en la producción de conocimiento en las ciencias, para conocer el mundo que nos rodea. Para ser llamado científico, un método de investigación debe basarse en la experiencia y en la medición. Este método o procedimiento ha caracterizado a la ciencia natural desde el siglo XVII y consiste en la observación sistemática, medición, experimentación, la formulación, análisis y modificación de las hipótesis. No nos garantiza la certeza absoluta, pero nos permite ir conociendo cada vez mejor el universo, sus leyes y su comportamiento. Claro, no hay una, ¿te acuerdas que te decía? Es falible y perfectible. Claro, no nos da una verdad absoluta, pero nos permite conocer cada vez más, ¿no? Podemos concluir de manera correcta que claro, muy bien, dado, ¿no? El método científico no garantiza la certeza absoluta, pero permite una comprensión progresiva y mejorada del universo y sus leyes, correcto. Esa estaba fácil. A ver, la siguiente. Vamos a leer, ¿ya? Dice, una teoría científica
acá está, mira, para reforzar lo que ya vimos, ¿no? ¿Qué es una teoría científica? Una teoría científica es un conjunto de conceptos, incluyendo abstracciones de fenómenos observables y propiedades cuantificables, junto con reglas, leyes científicas, ¿sí? Que expresan relaciones entre las observaciones y dichos conceptos. Una teoría científica se construye para ajustarse a los datos empíricos disponibles sobre dichas observaciones y se propone como un principio o conjunto de principios para explicar una clase de fenómenos. Claro, las leyes son principios, es un conjunto de leyes para explicar una clase de fenómenos. En cambio, una ley científica, vamos a ponerle otro color, es una proposición, ojo, una proposición científica en la que se afirma una relación constante entre dos o más variables, cada una de las cuales representa una propiedad o medición de sistemas concretos. ¿Sí? También se define como regla y norma constantes e invariables. ¿Te acuerdas? Siempre se repite lo mismo, ¿no? O sea, todos los cuerpos caen, invariable, ¿no? Surgida de su causa primera o de sus cualidades y condiciones. Una de las siguientes alternativas establece una diferencia clara entre teoría y ley científica. A ver. Claro, es casa. Por eso la teoría también es más conceptual, ¿no? La teoría es más conceptual. Por ejemplo, la teoría de la relatividad, como te decía, usa el concepto de relatividad. Generalmente las teorías científicas usan conceptos nuevos, ¿no? Usan conceptos, es más teórica, ¿no? Por eso teoría científica, porque tiene una forma de expresión más teórica, más racional. Es la C, ¿ya? Correcto, es la C. A ver, seguimos. Ya. Acá te hablan del famoso experimento, que es un experimento mental, ojo, del gato de Schrödinger. ¿Han escuchado de este experimento? El experimento del gato de Schrödinger. Videos, si quieren, busquen en YouTube, ahí van a encontrar, ¿ya? Busquen videos del gato de Schrödinger, ahí van a encontrar, ¿ya? Pero miren, a ver, les explico así rápidamente. Como dice el mismo texto, es un experimento mental, no se ha llevado a cabo, ¿ya? Es un supuesto, ¿ya? Que plantea Erwin Schrödinger, por eso le llaman así, el gato de Schrödinger. O sea, este señor era un físico, un científico, que propone este supuesto experimento. ¿Para qué? Para mostrar cómo una interpretación de la mecánica cuántica nos puede llevar a resultados absurdos, a conclusiones absurdas, ¿ya? Entonces, mira, vamos a leer para que se entienda mejor. Dice, el experimento del gato de Schrödinger es una paradoja conceptual. Claro, porque es contradictorio. Mira, creada por el físico Erwin Schrödinger en 1935 para ilustrar, ahí está, ilustrar los problemas de interpretación de la mecánica cuántica. Entonces, en otras palabras, si tú interpretas de cierta forma la mecánica cuántica, vas a llegar a resultados contradictorios, afirmaciones absurdas. Acá viene el experimento, mira, imagina, es un experimento mental. Ahí está. Imagina un gato colocado dentro de una caja cerrada junto con un frasco de veneno, un contador Geiger y una sustancia radiactiva que tiene una probabilidad del 50% de desintegrarse en 1 hora. O sea, puede desintegrarse como puede que no se desintegre en 1 hora. O sea, están las dos posibilidades. Si la sustancia se desintegra, el contador Geiger detecta la radiación y rompe el frasco de veneno.
si se rompe el frasco de veneno, muere el gato, ¿no? Matando al gato. Pero hay un 50% de probabilidad de que se rompa el frasco. Hay otro 50% de que no. ¿Te das cuenta? Según la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica, hasta que se abre la caja y se observa el estado del gato, este se encuentra en una superposición de estados. Es decir, está simultáneamente vivo y muerto. Entonces, lo que quiere mostrar este científico es que si nosotros interpretamos la mecánica cuántica de cierta forma, vamos a caer en conclusiones contradictorias, porque vamos a decir que está simultáneamente vivo y muerto. O sea, está al mismo tiempo en los dos estados, lo cual sería absurdo, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver el valor de verdad de las siguientes afirmaciones. 1. El experimento del gato de Schrödinger demuestra que los gatos pueden existir en estados de superposición vivos y muertos simultáneamente en la realidad física. El experimento del gato demuestra que los gatos... ¿Esa es la intención de Schrödinger? Falso. Más bien la intención de Schrödinger es mostrar que una interpretación equivocada nos lleva a resultados absurdos. No nos quiere mostrar que efectivamente los gatos están vivos y muertos al mismo tiempo, no. Eso es falso. 2. La mecánica cuántica no puede aplicarse a sistemas macroscópicos como el gato de Schrödinger. Falso. Ese también es falso. ¿Ya? 3. El experimento del gato de Schrödinger resalta una paradoja en la interpretación de la mecánica cuántica. Claro, esa es su intención, mostrar que caeríamos en una paradoja. Eso sí es correcto. 3 es verdadero. 4. La observación del experimento del gato de Schrödinger determina definitivamente el estado del gato. O sea, si nosotros usamos este experimento, ¿realmente definiremos el estado del gato? La observación del experimento del gato de Schrödinger determina definitivamente el estado del gato. Claro, o sea, se refiere a que si hacemos el experimento real, ¿no? O sea, si hacemos el experimento real, vamos a saber si el gato está vivo o muerto, porque no puede estar vivo y muerto al mismo tiempo. ¿Sí o no? Claro, si hacemos el experimento en la vida real, vamos a ver en qué estado está el gato, porque no puede estar en los dos estados. ¿Sí? Entonces, la 4 es verdadera. 5. El experimento del gato de Schrödinger destaca la necesidad de una interpretación más completa de la mecánica cuántica que resuelva las contradicciones aparentes entre el mundo cuántico y el macroscópico. ¿Correcto o no? Claro, lo que quiere dar a entender Schrödinger es que es necesaria una interpretación más compleja, no tan simplista de la mecánica cuántica. Esa es la intención. Por eso la clave es casa. ¿Sí? Claro, en la 4 es, si hacemos el experimento, ¿vamos a ver en qué estado está el gato? Sí, pues. Sí vamos a poder ver. Por eso es verdadero. A ver. Seguimos. Pregunta 7. Dice, las ciencias cuya característica de economía es la más desarrollada, ¿ya? Son las que se ocupan de los fenómenos que pueden descomponer en un pequeño número de elementos numéricamente valorables, como la mecánica, por ejemplo. Descomponer pequeño número de elementos. ¿Ya? Ya. Como la mecánica, por ejemplo, que no considera sino los espacios, los tiempos y las masas. Estas ciencias aprovechan toda la economía de las matemáticas anteriormente realizada. Se debe decir, pues, que no existe resultado científico que no hubiera podido en principio ser encontrado sin la ayuda de un método. Pero a causa de la corta duración de la vida y de los estrechos límites de la inteligencia humana, un saber digno de este nombre solo puede ser adquirido por la mayor economía mental. La ciencia misma puede, pues, considerarse como un problema de mínimo, que consiste en exponer
los hechos tan perfectamente como sea posible, ¿sí? Con el menor gasto intelectual. ¿Cuál es el principal argumento del texto respecto a la relación entre ciencia y economía mental? Víctor dice Dina. Caridad dice Dina también. La D, correcto, es la D. La ciencia debe exponer los hechos de la manera más eficiente posible para minimizar el esfuerzo intelectual. Correcto, es la D. Ya, a ver. La 8 dice, analizando el argumento del texto sobre la economía mental en la ciencia, ¿cómo podría interpretarse la relación entre la duración de la vida humana y la eficiencia en el desarrollo científico? Víctor está on fire, está resolviendo todo. Correcto, Víctor, es la C. Ujú. Claro, los enunciados son un poquito largos, ¿no? Pero no se preocupen, los que no han podido leerlo todo. Ariday dice, ¿por qué no la A? A ver, la corta duración de la vida humana es un factor que limita significativamente la cantidad de conocimiento científico que se puede adquirir. Claro, pero acá habla de la duración y la eficiencia. O sea, claro, la vida humana es corta, ¿no? Es un factor que limita la cantidad de conocimiento que podemos adquirir, pero acá se habla de cómo maximizar el conocimiento considerando el limitado tiempo de vida. Acá te preguntan eso, la eficiencia, ¿no? En la A se menciona eso, pero no se menciona la eficiencia, ¿no? Por eso la C es más completa, ¿no? Porque toma en cuenta las dos cosas, ¿no? La corta duración de la vida más lo otro. Ajá. Por eso sería la C. Ujú. 8K. Ya, chicos. Entonces les doy las claves de las preguntas que faltan, ¿ya? Anoten. A ver, anoten. La pregunta 9 es casa. Pregunta 9, casa. Pregunta 10 es dado. Dado. Pregunta 11. Ahí está, mira, este caso de Semmelweis, ahí te lo explican. Si quieres para que repases eso. 11 es casa. Y 12 es casa también. ¿Sí? ¿Anotaron? Ya, chicos. Ya nos estamos viendo entonces la próxima semana. ¿Sí? No se olviden de ver el videito que les pasé, para que terminen de verlo, que es cortito, para que tengan más frescos los conceptos, tengan mejor la noción de lo que vamos a ver la próxima semana. ¿Ya, chicos? Cuídense mucho. Ya nos vemos. Chao, chao. Chao, chicos.